Buenas noches. Bueno, hoy el Señor nos trae una palabra maravillosa. Esta palabra, hay palabras que Dios nos permite dar que son vividas. No sé si sabes de qué estoy hablando. Donde primero tú lo vives, donde lo experimentas, donde lo sufres. Entonces como que definitivamente Dios va preparando tu corazón y esta es una de las palabras que Dios me ha dado en este tiempo con cosas que he vivido en este último tiempo. Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que tenemos que buscar la fortaleza en Dios y en su poder. Así que cierre un momento sus ojos conmigo. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, la pongo delante de ti. Señor, sabemos que tú nos hablas a través de nuestras vivencias, a través de la palabra de Dios. Y te pedimos que tú traigas hoy consuelo, fortalecimiento y esperanza frente a la palabra que tú nos vas a dar. Y te damos las gracias de antemano por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy ya puedo decir, saludamos a los que están en el segundo piso. Después voy a decir, no me apagues el televisor. Pero qué rico que estamos en dos niveles. En este momento estamos aquí en este nivel, a otro nivel. Estamos aquí en el segundo piso, así que usted siempre llegue temprano. Cuando usted llega temprano puede acomodarse mejor. Pero también los que llegan tarde arriba está un buen sitio también muy, muy lindo que hemos dispuesto para la reunión. En este último tiempo, ¿cuántos compran su tiempo con Dios? Amén. Ok, yo quiero inspirar a todos a que lo compren. Esta semana yo abrí mi tiempo con Dios, aquí está marcado, Pastora María Fernanda, y me encontré una hermosa historia antes de empezar todo el libro. Y la historia se llama La luz de esperanza que llegó en medio de la desesperanza. ¿Hay alguien que la haya leído? Aparte de María Inés. Ok, Luzán. Listo. Es hermoso. Yo me puse a leerlo porque esto tocaba mi corazón. Yo decía, Dios, ¿de qué quieres que predique? ¿Cuál es tu palabra? Y con respecto a lo que estaba viviendo y a la palabra que Dios inquietaba mi corazón, abrí este libro y me pareció fascinante porque es la historia del camino a Emaús. No sé si tú lo recuerdas. Amén. Es la historia de dos hombres que van camino a Emaús, de regreso a casa, tristes y conmocionados porque Jesús había muerto, ¿verdad? Ellos habían dejado todo para seguirlo a Él y pusieron todo su futuro, toda su expectativa, toda su esperanza en Jesús. Pero ahora Él ya no estaba con ellos, de manera que ellos tendrían que aprender a vivir sin su presencia. Y esto yo creo que debió haber sido muy difícil, porque una cosa es leerlo, pero otra cosa es vivirlo, ¿sí? Mi cuñado me ha inspirado a ver una novela espectacular que se llama Moisés y me ha parecido tan bonita, porque una cosa es leerlo, pero otra cosa es que uno puede ver ciertas cosas que le enseñan a uno acerca de la palabra de Dios. Y esto pasaba en este libro, en el camino a Emaús. Entonces estos hombres habían perdido la esperanza, habían caído en una total tristeza. Y muchas veces nosotros nos sentimos así. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces nosotros nos sentimos así. Cuando nosotros miramos, hoy ya estamos a 2 de diciembre, prácticamente se nos pasó el año volando. No sé si ustedes lo sientan al igual que yo, que uno dice, pero Dios mío, ¿a qué hora se pasó este año? Y llegó diciembre con su alegría. Para muchos es diciembre con su alegría, por supuesto, y sí, lógicamente que para nosotros es alegría recordar el nacimiento del Salvador del mundo. Pero simultáneamente también para muchos es un mes de mucho peso. Porque nos aproximamos al fin de año
Muchas empresas estamos cerrando presupuestos, despedidas de fin de año, agendas súper congestionadas, un tráfico que ni hablar, más los días de lluvia, las presiones financieras. Bueno, solo yo las tengo. Y esto hace que fácilmente podamos perder el gozo y la esperanza. Y muchos podríamos analizar, bueno, ¿qué hemos hecho en todo este año? ¿Cuál ha sido el balance de todo este año? Y a veces nosotros o Dios nos permite vivir ciertas circunstancias o experiencias que aunque haya pasado todo un año, a veces te puedes sentir como un ratoncito hámster. ¿Has visto un ratoncito hámster corriendo en una ruedita? Como si estuvieras corriendo en una caminadora, ¿verdad? En algo estático y como que no avanzaste. Pero lo cierto es que esto no es verdad. En Dios siempre, si nosotros realmente estamos direccionados por Dios, siempre, siempre, siempre estamos avanzando. Aunque nosotros no lo sintamos. Dios siempre está trabajando en nuestro corazón y en nuestras circunstancias. Así que, aunque hoy sea 2 de diciembre y mañana celebremos el cumpleaños de Ednita y la otra semana todos los demás, realmente aún a última hora podemos correr la milla extra. Aún a última hora las cosas se pueden dar, ¿sí? Solamente tenemos que quitar el freno de aquello que posiblemente pueda estar deteniéndonos en el camino y nos impide avanzar. ¿De acuerdo? Entonces hoy vamos a ver, mi prédica se llama ¿Cómo podemos quitar el freno? ¿Cómo podemos quitar el freno? La palabra de Dios, vamos a abrir Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Amén. Verso 1. Hebreos 12, verso 1. En mi Biblia se titula La carrera de la fe. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Diga conmigo, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Ok. La Biblia constantemente refleja nuestra vida cristiana como una carrera. Tú encuentras muchos pasajes, especialmente las cartas de Pablo, donde están haciendo una similitud de nuestra vida con una carrera literal. En los tiempos de Pablo y de Pedro, incluso ellos hablaron y pudieron tener un discernimiento de cómo iba su carrera e incluso cuando terminaba su carrera. A mí me asombra cuando Pablo dice, bueno, he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, ¿cierto? Entonces, me parece asombroso que ellos pueden percibir el inicio y el fin de la carrera. Pero nosotros tenemos que entender que en la dimensión de los tiempos de Pablo, las carreras acaparaban toda la atención de Roma, de Grecia en ese momento, durante esos días. Las carreras eran eventos muy importantes y eran más que juegos. Estas carreras no eran simplemente eventos deportivos, era un entrenamiento y una disciplina militar. Eran tan importantes que los atletas eran símbolos de esa disciplina y a los ganadores de las carreras se les idolatraba como como héroes, y se les daba una
Una corona que generalmente ellos hacían con unas hojas muy especiales, eran coronas hechas con las hojas de los árboles. Pero eran tan importantes las carreras que el ganador incluso ganaba una pensión vitalicia. Para los que quieran ser atletas. Sí, se les colmaba de regalos y las autoridades, es decir, los gobernantes, a los ganadores de las carreras se les daba una pensión vitalicia. Y estos corredores corrían largas distancias y para ellos lo más importante prácticamente eran tres cosas. Lo primero, ellos trabajaban arduamente para aumentar su fuerza y su resistencia. ¿Sí? Para eso era que ellos trabajaban. Pero también se preocupaban de no tener ningún peso. Es más, para no tener ningún peso, en esta época ellos corrían desnudos. Ahora usted no lo vaya a hacer. Pero lo cierto es que solían participar en esta carrera desnudos, porque sin ninguna vestidura ellos iban a tener más agilidad y más velocidad, más libertad de movimientos, y esto les permitía a ellos ser ganadores. Así que ellos no iban a malgastar sus energías en cargas innecesarias. Dios nos ha llamado ahora a nosotros a correr una carrera, y esa carrera se llama la carrera de la santidad. El pastor en este último tiempo, incluso ahorita cuando el pastor estaba ministrando, yo estaba asombrada porque el Espíritu Santo de Dios, yo no le dije a él que yo iba a predicar de este tema, pero el Espíritu Santo estaba ministrando de seguir corriendo de la carrera, de despojarse del peso, de que dejes la maleta. ¿Alguien realmente recibió esa ministración? Yo la estaba recibiendo y yo decía, Señor, definitivamente tú me estás hablando, tú nos estás hablando a todos, porque eso era lo que el Espíritu Santo estaba ministrando ahorita. Y efectivamente el pastor nos ha venido enseñando acerca de alguien que quiere oponerse y causarnos un freno en nuestro camino. Y ese alguien se llama el adversario, el antidicos. A veces nosotros vemos a Satanás quizás como se ve en la dimensión de las películas de terror, y que se mueve con sus demonios para moverte las cosas, hacerte aparecer una sombra, para hacerte cosas, pero realmente en lo que más se mueve es como adversario a tu carrera. Es como una piedra de tropiezo. Y su estrategia, el pastor la predicó, que él trabaja en ponernos en tentación, en atacarnos con acusación y con persecución. Entonces, digamos que en todo este tiempo nosotros hemos podido identificar de pronto el pecado que nos asedia, ¿sí o no? Cada uno de todas maneras sabe, bueno, otra vez caí en esto, otra vez caí en lo otro, y como el pastor va predicando y uno como que va cayendo en cuenta de todas las cosas. Pero lo cierto también es que tenemos que aprender ¿qué otros obstáculos, cuáles son otras estrategias que Satanás puede utilizar para impedir que nosotros corramos, para ser un obstáculo, para ser un freno, para que tú te tropieces o para que te desvíes? Y aunque sigas corriendo, estás corriendo en una dirección equivocada. Recuerdan que pecado es errar en el blanco. Entonces Dios de pronto te da un direccionamiento y de pronto tú empiezas tu carrera y por alguna razón vas permitiendo ciertas cosas en tu vida que terminan desviándote. Y yo quiero decirte una cosa, y en este último tiempo sí que me ha pasado. Lo importante no es cómo comienzas, ni siquiera cómo estás corriendo. Finalmente lo importante es cómo terminas. Y eso debemos revisarlo. Entonces vamos a aprender cómo quitar el freno y cómo corrían los atletas de este tiempo. El primer punto es que los atletas de este tiempo competían de acuerdo a las reglas. Habían unas reglas. Si quieres, acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 5.
Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 5. Y dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué es luchar legítimamente? La lucha legítima es entender que todo deporte tiene un reglamento y la carrera de nuestra vida también tiene un reglamento. Y ese reglamento está contenido en la palabra de Dios. Por tanto, estas reglas, este reglamento, mírenme acá, este reglamento es el que te permite desarrollar la fuerza y la resistencia que tú necesitas para continuar tu carrera. Si tú no conoces este reglamento, es imposible entrar en la competencia. ¿De acuerdo? Ese es el primer punto, tenemos que conocerlo. Ahorita estábamos en un discipulado muy hermoso y estamos hablando en el discipulado de todo lo que es el juicio eterno, de la vida eterna, ¿sí o no? ¿Y cuántos fuimos confrontados con todo lo que Dios nos estaba enseñando? ¿Sí? Y hablábamos con César, estábamos hablando con Luzmi, con todos, y me decían, Dios, yo no sabía eso, pastora, es que yo no sabía. Y muchas cosas nosotros no las sabemos, porque no estamos interesados en conocer esta palabra. Y en esta palabra están contenidas esas reglas del juego. Y por eso es que muchas veces nosotros también nos podemos equivocar, nos podemos desviar o podemos tropezarnos o estar como un hámster corriendo en una caminadora estática prácticamente. El segundo punto, ya vimos que necesitamos conocer las reglas o competir de acuerdo a reglas legítimas. No, las reglas legítimas no están dadas por tu experiencia, no están dadas por lo que otros te digan, no están dadas porque a fulanito le fue de esta manera o de otra, están dadas por lo que Dios escribió en la Biblia y por lo que Dios escribió en tu libro de vida, que es tu responsabilidad descubrirlo. El segundo punto, y al cual me quiero referir hoy, es este que acabo de decirles. Dice la palabra de Dios cuando leímos Hebreos, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, la gran mayoría de veces nosotros nos enfocamos en el pecado y lo tenemos claramente identificado. Pero yo hoy quiero que tú pienses es en el peso, que es diferente al pecado. Y el peso son las personas, circunstancias, intereses naturales y objetivos que te pueden desenfocar del camino, que te quitan tiempo y que te roban la energía. Y eso te detiene en tu caminar y en tu carrera en Cristo. Y escúchame, como tú estás tan atento al tema del pecado, entonces el adversario se te viene a detenerte con el peso. No se nota, porque pueden ser incluso situaciones o personas que no necesariamente sean malas, pero actúan deteniéndote. Pueden ser distracciones terrenales. Y entonces eso hace que tú no te puedas preparar espiritualmente. ¿Sí? Y como no son pecado, tú no disciernes que eso te puede estar haciendo daño. Entonces tú empiezas con unas cargas. Yo no sé si hay alguien que esté cargado o alguien que de pronto sienta que está repitiendo ciclos en su vida o una preocupación constante. Entonces nosotros tratamos de llevar esa carga en nosotros mismos y no se la entregamos a Dios. Y es por eso que eso impide que nosotros avancemos. Y eso se llama, diga conmigo, cargas falsas. Aquellas cosas
que afectan tu desempeño natural, tu desempeño espiritual y que terminan sumergiéndote en una continua depresión y angustia. Cosas que tú no puedes solucionar, porque tú no puedes solucionar la vida de la gente. No lo puedes hacer. Puedes amarlos, puedes orar, puedes interceder, pero no está en tus manos solucionarlo. Solo Dios puede solucionar. Entonces nosotros, por eso Dios tiene que advertirnos de que muchas veces nosotros podemos llevar una carga de oración falsa. Y es cuando nosotros no la llevamos delante de Dios y empezamos nosotros mismos a experimentar tristeza, depresión, amargura en nuestro corazón. Entonces Dios tiene que advertirnos de eso. Y por eso la palabra de Dios dice, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Entonces ya sabemos, tenemos que correr de acuerdo a las reglas establecidas en la palabra y tenemos que despojarnos del peso. Hay cosas y quiero que medites en lo que ha sido tu vida en este último tiempo. Sabes, tú no puedes decidir por tus hijos. Tú no puedes decidir por tu cónyuge. Tú no puedes decidir por tus padres. Tú no puedes decidir por tus discípulos. Tú estás llamado sencillamente a ser ese intercesor que le puede llevar una carga a Dios, pero no a cargar las maletas de nadie. Y muchas veces nosotros terminamos cargando las maletas de todos. Y es entonces cuando nosotros dejamos de correr la carrera. Escuche, puede ser buenas personas, pero aun cuando sean buenas personas, pueden actuar como adversarios. El adversario no solamente es Satanás. Pueden haber personas que sean usadas como adversario para tu vida. David en algún momento tuvo sobrinos en la guerra que fueron adversarios. Y tuvo que decirles, no me sean satanes, no me sean adversarios, porque lo estaban desenfocando del camino. Entonces, este es el otro punto. Y el tercer punto es, tenemos que desarrollar la fuerza y la resistencia. Estamos pensando en correr una carrera y es la carrera de santidad, es la carrera de nuestra vida. Necesitamos conocer las reglas, necesitamos despojarnos del peso y del pecado, pero ya el pastor habló del pecado, de manera que ahora hacemos énfasis en el peso, pero esto no basta. Porque si tú no tienes la resistencia y la fuerza, tampoco avanzas. Porque estamos hablando de una competencia. Estamos hablando de un nivel de atletas, de un nivel muy alto. Y tú estás llamado a competir en ese nivel. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de la tuya, de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué quiere decir estar firmes? Dentro de este contexto no es así, ¿cierto? Dentro de este contexto es así. Es poner resistencia, ¿sí? Dentro de este contexto es ser estable, porque el adversario va a golpear tus circunstancias, todo lo que está a tu alrededor para producirte inestabilidad. No te hizo caer por el pecado, pero te hizo caer por la inestabilidad.
Y es por eso que Dios nos está confrontando en esta tarde. Y muchas veces la inestabilidad le permite al adversario volver tu vida caótica, aunque seas buen cristiano. ¿Aló? Puede ser bueno, pero tu vida está hecha un caos. Entonces tú no entiendes y crees que esto se soluciona a punta de peticiones de oración. Y aquí dentro de este contexto, y no estoy diciendo que no oremos, ni que no intercedamos, no malinterpretemos, pero el mandato aquí es estar firmes, como el atleta se prepara. Si esto no tiene músculo, perdóneme, pero nos derriba. Entonces, hay personas que creen que la estabilidad está en el área financiera. Y puedes tener finanzas y ser completamente inestables. Y puedes no tener un peso y ser completamente estable y firme. Así es. Amén. Entonces, el secreto de tu estabilidad no está ni en tus circunstancias, ni está en el dinero que tengas, ni si te la llevas bien con tu esposo o tu esposa. El secreto de tu estabilidad para estar firmes es con quién te relacionas. Y con quién tienes relaciones fuertes. Y muchas veces nosotros tenemos relaciones fuertes con todos menos con Dios. Entonces, como decía el profeta Emanuel, todo se derrumbó dentro de mí. Y en lo único que acertó es que el problema está dentro de ti. Eso es lo único, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el problema está en con quién te relacionas. No estamos teniendo una relación con Dios. Y si yo no tengo una relación con Dios, soy una veleta movida por el viento. Soy, como decía la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces, no importa si estás mal financieramente, y escúchame, no importa si estás solo o sola, si Dios está contigo, eres estable. Así es, amén. Porque Dios de la nada hace todo. Entrégale a Dios una vasija de aceite y Él te dará provisión para toda la vida. Entrégale una piedra y Él derrumbará un gigante. Entrégale 2 panes y 5 peces y Él alimentará más de 5,000. Y recogerá que le sobra, ¿verdad? Entrégale una vara y Él conducirá una nación. Entrégale polvo de la tierra y Él hará máquinas perfectas. Si Dios está contigo, tú eres firme. Entonces es tu alianza con Dios lo que te produce estabilidad. Y fue lo que no entendió el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo fue a donde su padre, le dice: Padre, dame la herencia que me corresponde. Y dice la palabra de Dios que el padre le repartió la herencia y este hombre pródigo fue y malgastó todo lo que tenía. Él creía que su resistencia y su estabilidad estaba en la herencia, en los dones, en los amigos, en la parranda, en pasar lo bueno, super play. Pero hasta que volvió en sí y entendió que su estabilidad no estaba en la herencia, estaba en la relación con papá. Y por eso es que él vuelve a la casa del padre. Y él vuelve y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Entonces, eso fue lo que le dio al pródigo nuevamente su estabilidad. Y muchas veces nosotros dentro de la iglesia siempre decimos: no, es que yo ahora sí en Cristo soy libre. Y perdóname, en Cristo no somos libres. No fuimos hechos para ser libres. La diferencia es a quién le sirves. Antes estabas esclavo de Satanás, pero ahora sirves a Dios. Pero libre no eres, mi hermano.
No fuimos hechos para vivir autómatas, independiente del Padre. Fuimos hechos para depender de Dios. Amén. En todas las áreas de tu vida, así que libre no eres. La estabilidad la da Él. Amén. Entonces, nuestra estabilidad se debe dar en lo espiritual y no en lo emocional. Y así es como el atleta puede desarrollar fuerza y resistencia. Vamos a hablar de qué es la resistencia. El manejo de la resistencia se da por una fuerza o un manejo de presiones. ¿De acuerdo? Hay presiones externas y hay presiones internas. Entonces, si tú coges a un atleta, el atleta está allí, pongamos en el gimnasio, ¿qué tiene que hacer para desarrollar la fuerza y la resistencia? Tiene que poner una presión externa y él desarrollar la presión interna que le permita a él desarrollar sus músculos y poder estar firmes, poder ser competentes, poder ser veloces, poder tener todas las habilidades que se requiere para librar una buena batalla. Pero en nuestra vida, en nuestra carrera, también tenemos que hacer lo mismo. Porque si tú tienes una mayor presión externa, pero en ti no hay presión interna, te destruyen. Pero si tú tienes una presión externa, pero tu presión interna es mayor, tú eres victorioso. Amén. Sobre la persona, sobre la circunstancia, sobre el adversario. Amén. Y ese es el secreto cuando Dios nos dice: porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Amén. Nunca dijo que el adversario no podía venir. Él dijo que el adversario estaría como león rugiente buscando a quien devorar. Él dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido el Así es, mundo. amén. Pero Él también dijo: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo se resiste al diablo? ¿Con oración solamente? Generando una presión interna, y eso se llama una llenura del espíritu. Eso se llama trabajar en tu interior. Pero muchos no lo hacemos, muchos no estamos haciendo depósito, muchos no estamos en realidad desarrollando resistencia, fuerza, velocidad, porque nos conformamos seguramente con leer un capítulo y algunos ni lo leen. Entonces, muchas veces nosotros no estamos siendo efectivos. Y escúcheme, la iglesia de Cristo no ha salido. La iglesia de Cristo en una batalla se ha trincherado. Solamente oremos. Pero la iglesia de Cristo no ha salido a hacer resistencia. Nosotros no hemos salido a hacer resistencia. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Las tinieblas no se van por oración. Las tinieblas se van cuando tú llevas la luz, ¿o no? A ver, mira un lugar de tinieblas y empieza a orar. A ver si se van. No, cuando tú ves un lugar de tinieblas, tú vas y llevas la luz. Entonces hiciste resistencia. Entonces quitaste la oscuridad, ¿sí? Pero muchos no lo estamos haciendo. Entonces la iglesia se conformó con que venga y oremos, reunámonos 3 a orar. Y es lo único que hacemos, pero no salimos a llevar la luz, no salimos a hacer resistencia. Entonces esto es de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Si en tu vida hay un problema económico, entonces yo te digo: ven y recibe la palabra. Ven y discípulate y vamos a aprender algunos principios que te van a permitir a ti descubrir tu llamado, descubrir tu vocación, ponerlos al servicio del reino, estar en obediencia a la palabra y hacer una buena mayordomía. Eso es resistencia.
Pero yo digo, voy a orar por ti para que tu negocio sea bendecido. Y no quiero decir que la oración sea inefectiva. Quiere decir que no es suficiente para el ataque, mi hermano. No es suficiente. Tú tienes que estar así, porque es que el enemigo y el adversario viene con toda. Entonces nosotros no sabemos cómo hacerlo. Tienes un problema en el matrimonio. Ok, ven para acá. Quiero enseñarte los principios de la palabra. Amén. Quiero explicarte el plan y el propósito establecido por Dios. Quiero decirte y enseñarte cuál es tu rol como esposo, cuál es tu rol como esposa, qué tienes que hacer para ser libre, qué puedes hacer para llevar y conducir tu hogar fortalecido sobre la roca. Eso es hacer resistencia, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos construir sobre la roca, para que cuando vengan los vientos y las tempestades, la casa esté firme. No dice para que no vengan los vientos y las tempestades. Entonces, si tú tienes un problema con tu hijo, yo te quiero decir, ven acá. Ok, vamos a aprender la palabra. Vamos a aprender algunos principios de cómo educar a tus hijos. Y escúchame, y cómo disciplinarlos. Amén. Amén. Y cómo poner orden. ¿Sí? Y entonces vas a conocer al Espíritu Santo que te va a direccionar, que te va a ayudar a guiar a tus hijos sabiamente. Eso es resistencia. Pero yo no, voy a orar por ti. Y ahí nos quedamos. ¿Tienes un problema de salud? Ok. ¿Te dieron un mes de vida? Ok. Mientras tengas ese mes, te voy a enseñar a conocer la palabra de Dios, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que Él se hizo maldición y que llevó en la cruz toda enfermedad. Amén, Y aun cuando fuera el momento de partir a su presencia, creo que tenemos un mes para trabajar juntos y poner buena resistencia. Pero no. Hemos dejado todo sencillamente, oren por mí, los demás hagan algo y yo no asumo responsabilidades y no desarrollo músculo. Y Dios nos está llamando a cambiar, porque es la única manera en que nosotros verdaderamente nos vamos a levantar como la iglesia de Cristo victoriosa. Y la iglesia de Cristo victoriosa no es aquella que está cómoda sencillamente mandando peticiones de oración. Así es. Hacer resistencia es llevar a Cristo a tu vida. Es llenarte de Él y llevarlo al trabajo y llevarlo a tu hogar y llevarlo en las calles y llevarlo a todas partes. Y que tú mismo con la resistencia que tú tienes adentro crees un sistema diferente. Y bueno, te puede coger el tráfico y todo el mundo puede cerrarte y todo el mundo puede salirse con la suya, pero tú no. Porque quizás si bajas la ventana y le sonríes a alguien, quizás algún día alguien te dé el paso. No lo sé. Pero creaste una resistencia. E hiciste un cambio de sistema. Y eso es lo que Dios está esperando. Y para eso es que Él nos dio el Espíritu Santo. No solamente para vivir estáticamente o religiosamente. Y perdóneme que lo diga, místicamente. Nos hemos vuelto místicos y eso a veces juzgamos de dónde venimos, pero lo cierto es que nosotros hacemos lo mismo porque no entrenamos. Este año nosotros podemos hacer un balance. ¿Saben cuántos discipulados hicimos? Abrimos discipulados, pero muy pocas personas recibieron la invitación. Muy pocas personas estuvieron interesadas. Entonces eso tiene que cambiar en nosotros. ¿Amén? Amén. Recuerda que nosotros no solamente estamos llamados a orar, estamos llamados a interceder, estamos llamados a visitarte, a aconsejarte. No, eso es lo de menos. Nosotros estamos llamados a enseñarte cómo desarrollar una fuerza interior que hagan de ti un rey. Amén. Eso es lo único. Que aprendas a ser un rey. Y por eso es que muchas veces, esta tarde le preguntaba a mi esposo el tema del buceo. Entonces, cuando uno bucea, para hacer la inmersión hay mucha presión en el agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Tiene uno que bajar y nivelar, porque si no el oído no le resiste, ¿verdad?
y hay tanta presión del agua, y lo mismo, tú haces una inmersión y si quieres ascender, tú no puedes ascender rápidamente. Tú tienes que ir haciendo paradas de seguridad y nivelar, y nivelar. Y eso es lo que Dios nos manda hacer en la vida espiritual. Nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que saber qué tipo de oposición, qué tipo de fuerza está viniendo en contra nuestra y hacer algo. Y hacer algo va mucho más allá. Hay gente que puso resistencia. Solo te voy a dar un ejemplo. Daniel. Para los que no conocen la historia, un muchacho, no, estos son grandulones. ¿Qué edad tienes tú? 12 años tenía Daniel, más o menos. Habitantes, los hebreos, ustedes saben que vino un ataque de los caldeos, un ataque de Babilonia. Babilonia era un ejército de los más malos de los malos, gente terrible, gente terrible. Sí, Señor, porque miren lo que hacía. Llegaban, invadieron Israel, lo invadieron, cogieron presos a todos los esposos, tomaron las esposas, las violaron hasta asegurarse que estaban embarazadas y se llevaron a los adolescentes cautivos al servicio del rey, para asegurarse de crear una generación esclava. Y cuando estos niños, porque eran niños, entre ellos Daniel y sus 3 amigos, ¿sí? Estos niños estaban allí, querían meterlos en su sistema, pero ellos, Daniel, le ponen seguramente, vamos a hablar en el lenguaje de estos chiquitos, pizza, hamburguesa, helado, chocolate, chicles, drogas, pornografía, todo lo que el adversario puede ponerte en la mesa. Y unos niños llenos, con resistencia, pequeños. Dice la palabra de Dios, Daniel 1:8. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, yo te quiero decir que no fue un asunto de dieta solamente. Él sabía que él no iba a contaminarse con lo sacrificado a los ídolos, pero también propuso en su corazón buscar al Señor en oración, en la mañana, al mediodía y en la tarde, y hacer resistencia frente a la presión externa. La presión externa que había hecho llevar cautivo a toda su nación, matarlos, violarlos, esclavizarlos. Pero él hizo resistencia ante un imperio y duró 4 imperios, y Daniel era el consejero del rey. Eso es lo que necesitamos enseñarle a esta generación. Por eso es que esta generación no puede estar distraída. El mundo tratará de servirles a la mesa pizza, hamburguesa y cantidad de cosas. Pero a ellos es a los que hay que enseñarles a hacer resistencia. Ellos son los que no pueden faltar nunca a la congregación. Ellos tienen que estar involucrados en el discipulado. Ellos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso me asombró. Nunca nosotros le dijimos a Lili, nuestra amiga, hace 8 días, los que vinieron y pudieron ver, que ella, sin nosotros decirle nada, ¿a quién llamó? Ella llamó a la nueva generación, ¿cierto? Ahora, todos somos importantes para Dios, por supuesto, pero no podemos desconocer que ellos corren más peligro, porque la plataforma
que creó Satanás para que ellos se muevan es más peligrosa. Pero ella, ¿qué hizo? Ella los llamó, los empoderó, los ministró. ¿Y qué hizo? El depósito del Espíritu Santo. ¿Haciendo qué? Crearles una resistencia para lo que ellos tienen que enfrentar. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que estar preparados. Y eso pasó en este libro. Estos hombres iban camino a Emaús. Esta fue su carrera. No sé cuál sea tu carrera. ¿Será una parecida a Emaús? Pero lo cierto es que mientras ellos iban afligidos, porque el Redentor, el Rey, toda la esperanza que ellos tenían, se había venido al suelo porque ellos tenían una expectativa de un libertador, se acerca a alguien, un extraño, y en medio del camino les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué están tristes? Ellos habían perdido la resistencia, ¿sí? Desde el día que conocieron a Jesús, ellos esperaban que Él fuera el Rey, pero ahora Él estaba muerto. Les azotó la desesperanza porque no pudieron recordar las palabras que Jesús les había anunciado antes de partir. Ustedes ven todo el capítulo de Juan. Jesús les había dicho: es necesario que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. ¿Saben por qué? Porque mientras yo esté aquí, yo seré una resistencia externa, pero yo les voy a dar una interna. Amén. Una que se va a entronar en su espíritu y que les va a permitir a ustedes ser guiados a toda la verdad. Amén. Ser confrontados les convencerá de todo pecado, de justicia, de juicio. Les dirá lo que han de aprender, lo que han de hablar. Les dirá cómo hacerlo. Los llenará. Y antes de partir, Jesús les sopló el Espíritu Santo. Amén. Les había dado el Espíritu Santo. Pero estos hombres, los de Emaús, lo habían olvidado. El peso de las circunstancias los había pagado. Los había hecho retroceder de su camino. Entonces Jesús tiene que decirles: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No les recrimina a ellos porque no le creyeron a las mujeres. Les recrimina porque no conocieron las reglas de la carrera. Porque no desarrollaron nunca resistencia. Entonces, tiene que venir como tiene que venir hoy a nosotros. Y quiero que mires tu circunstancia. No sé cuál sea, yo ya conozco la mía. Y entonces tiene que recordarnos cada libro, cada mandamiento. Y como dice la palabra, renglón tras renglón, mandato sobre mandato, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Y es entonces cuando ellos empiezan al recordar el libro y al ya tener al Espíritu Santo, entonces ellos empiezan a caminar y hay algo adentro que empieza a encenderse nuevamente. Algo les recupera, algo empieza en ellos, es un fuego donde ese fuego empieza a apagar la aflicción que ellos están viviendo y experimentando. Y con cada versículo ellos fueron desarrollando fuerza. Con cada versículo ellos desarrollaban resistencia hasta que ese peregrino hizo como que fuera para otro lado hasta que ellos le invitaron. Ven con nosotros, no te vayas. Ven con nosotros. Y creo que eso es lo que Dios nos está hablando hoy. Sabes, a veces tenemos una aproximación tan religiosa y tan mediocre. Pero Él es el único que puede encender
eso que Él ya puso en nuestro corazón. La vida de fe que ellos habían abandonado en su carrera se ilumina porque hubo alguien que les encendió su llama y ese fue Jesús. Y es el mismo que está hoy hablándonos, diciendo, quiero que tú recuerdes lo que yo te he dicho a ti. Lo que el pastor ahorita estaba diciéndonos. Quiero que recuerdes que tengo planes maravillosos para ti. Quiero que recuerdes tu diseño. Naciste para cosas grandes. Quiero que recuerdes que tienes que prepararte como un atleta. Amén. No es por los laditos. Los atletas ejercían disciplina militar. Y ese es el nivel de preparación que Dios quiere que tú y yo empecemos a desarrollar. Y a veces hasta el adversario trabaja para los propósitos de Dios. Porque cuando se viene una presión bien fuerte, ay, yo sí me pongo la sudadera y las pesas y me cojo y empiezo, bueno, ahora sí, entrenemos, pero con la palabra y con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Quiero leerlo literalmente de nuestro tiempo con Dios. Dice, la vida y la fe de ellos que estaban deprimidos se ilumina con su potente luz. Y esto es más que suficiente para ellos. Mientras puedan ver a Jesús, tendrán el coraje necesario para avanzar, para no afligirse y para conservar la esperanza. Podrán continuar con sus vidas y su fe y regresar a Jerusalén para llevarle la esperanza a aquellos que realmente lo necesitan. Y la oración de este mes dice, amado Jesús, gracias por encontrarte conmigo cuando estoy huyendo del dolor del pasado, por acompañarme a todas partes y resolver los conflictos de mi vida. También te agradezco, Señor, por iluminar mi camino con tu palabra. ¿Cómo podría hallar el rumbo y regresar sin este? Ayúdame a permanecer vigilante a tu voz por medio de la palabra y a comprenderte claramente. Aun cuando me hablas misteriosamente a través de tu rostro, tu voz y a tu manera. Para mí, tu presencia es más importante que cualquier otro conocimiento. Cierra tus ojos por un momento. Amado Señor, gracias por esta palabra. Gracias por recordarnos que tenemos en derredor una gran nube de testigos. Pero ayúdanos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, como lo hicieron aquellos de Emaús, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, hoy queremos entregarte toda carga, toda circunstancia, todo aquello que esté impidiendo que yo corra esta buena batalla de la fe. Todo lo que me está apartando del camino que tú mismo trazaste para nosotros. Y yo quiero que tú tengas un tiempo allí a solas con el Señor. No pienses en la persona que está a tu par, pero el Espíritu Santo de Dios te está mostrando cuáles son tus cargas. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo que ha sido para ti un total desgaste? Tu enojo, tus argumentos, lo que dijo este, lo que dijo aquel. Y sabes, se te olvidó
que tu base es como un atleta bien entrenado. La resistencia no se genera con conflictos. La resistencia no se confronta con argumentos. La resistencia únicamente la puedes desarrollar cuando tú mismo te propones algo, cuando tú mismo empiezas a generar hábitos que te permiten autocontrolarte en el sentido de ejercer disciplinas que te acerquen a Dios. Porque muchas veces estás corriendo de un lado a otro y corres sin rumbo y en el día terminas completamente desgastado, sin haber sido productivo. Porque no estamos comenzando nuestro día en tu presencia, Señor. Realmente no estamos afilando el hacha. Pero hoy tú nos recuerdas, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos en nuestra debilidad. ¿Cómo hacerlo? No sabemos. ¿Cómo orar como conviene? No lo sabemos. Pero tú nos puedes ayudar a vencer. Y quiero que te mires delante del Señor y coloques tus ojos en el Señor. Y que empieces a despojarte de todo aquello que está contaminando tu vida. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón buscar a Dios día y noche. Daniel desde muy pequeño puso resistencia y tú y yo lo podemos hacer. Quizás tan solo unos 10 minutos de lectura de la palabra, pero aunque fueran 10 minutos, cada verso, cada palabra, cada rincón van a producir en tu interior fuerza, viveza. Por eso el apóstol Pablo tuvo que decirle a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti. Y ese es el mensaje que Dios nos trae. Y si tú y yo estamos de acuerdo, quizás tú estás corriendo la carrera al lado de Jesús, pero Jesús necesita que tú lo invites. Como en el camino de Emaús, Jesús hizo como si fuera para otro lugar, pero Jesús necesita ser invitado. ¿Qué te parece si tú y yo le decimos al Señor Jesús: Señor Jesús, hoy quiero pedirte perdón, porque he llevado mis propias cargas, y quizás las de los demás, sin contar contigo. He llevado una vida mística y religiosa, pero hoy quiero encontrarme contigo. Hoy quiero abrirte la puerta de mi vida y pedirte, Señor, que vuelvas a recordarme tu palabra, tus promesas, tu llenura, porque sin ti no puedo hacerlo. Sé que tú en mí eres la esperanza de mi vida. Te doy gracias, Jesús, y rindo mi corazón a ti. Colócame nuevamente en mi carrera. Y Espíritu Santo de Dios, no me sueltes de tu mano. Y permíteme tener mis ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de mi fe. Amén. Y amén. Amén.